intimidad con el Señor. Porque de lo contrario no tiene sentido. No es hacer por hacer, sino que es anhelar el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Y en ese contexto quiero compartir hoy día con ustedes otros pensamientos sobre el texto que hemos venido conversando durante todo este domingo. ¿Se acuerdan qué texto es? De a uno, porque no se escucha cuando el coro. Éxodos 33. Abra su Biblia, por favor. Vamos a leer todo el capítulo 33. Éxodo capítulo 33. Y dice así: Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel: vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí: saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que me has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana porque tenemos acceso a esta palabra maravillosa, Señor. Gracias, Dios mío, y te rogamos que tú nos ayudes y tú nos guíes a entender esta palabra.
Hace ya varios domingos, Señor, que nos hemos detenido en este texto y hemos encontrado hermosas reflexiones, Señor, y anhelamos que esas reflexiones, Santo Dios, podamos entenderlas, podamos vivirlas y obedecerlas, Señor, para la gloria de tu nombre. Hoy, Señor, queremos hablar sobre esta nueva súplica de Moisés, cuando él deseaba ver tu gloria, Señor. Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a entender. No permitas que nada ni nadie distraiga, Señor, la exposición, la lectura y la meditación de tu palabra. Señor, si hay espíritus malignos, si hay intenciones vedadas, ocultas, en el nombre de Jesús, Señor, yo te ruego que reprendas cualquier estorbo o intromisión. Tu iglesia te ama, te busca, tu iglesia quiere avanzar en tu voluntad. Señor amado, aquí estamos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Creo que es tercera o cuarta vez que leemos este texto, ¿no? Perdón, antes de continuar, hago un paréntesis. Se me olvidaba un aviso muy, pero muy importante. Y el Señor me lo recordó. ¿No se dieron cuenta ustedes, no? El próximo sábado a las 10 de la mañana vamos a tener un desayuno para todos aquellos nuevos que han llegado a la congregación. Ustedes ya lo escucharon, pero yo quería reafirmarlo. Porque si usted se ha venido a congregar con nosotros hace 6 meses, 7 meses, 8 meses, ¿verdad? Con mayor razón, si usted llegó hace un mes o 3 semanas atrás, queremos conocerle. Y estamos organizando un desayuno a las 10 de la mañana, queremos mostrarle la iglesia, queremos mostrarle los ministerios, queremos decirle en qué creemos, ¿no? ¿Cuál es nuestra declaración de fe? Así que, por favor, venga. No se sienta extraño ni raro que no me dijeron, que no conozco a nadie, por favor. Así que venga, es un carrete evangélico canuto a las 10 de la mañana, súper sano, pero entretenido. ¿Ok? Cierro paréntesis. Muy bien, hermanos míos, esta es la oración de Moisés. Hemos dicho cosas súper profundas a propósito de la lectura y la reflexión de este diálogo, de esta oración, de este ruego entre Dios y Moisés. Por ejemplo, no sé si usted se recuerda, pero la semana pasada vimos y analizamos por qué Dios habría respondido a Moisés. Incluso nos atrevimos a decir, ¿por qué Dios cambió de opinión? ¿No? Porque ese aspecto es un poco complejo para nosotros, pensar que Dios cambia de opinión. Porque muchas veces tenemos una concepción de Dios en nosotros, de que todo lo sabe, que Él es rígido, que Él absolutamente, ¿verdad? Y que prácticamente para Él, ¿verdad? Si Él dice algo es así. Y la verdad que es así. Pero por otro lado también nosotros encontramos pasajes en la Biblia que nos hablan de su gracia, de su amor y su misericordia y que nos hablan, ¿verdad?, de la libertad que hay en Él, no el concepto de libertad nuestro, sino que la libertad santa de Él para tomar sus decisiones. Y por eso que la oración es fundamental. Y dijimos 3 cosas, ¿verdad?, de por qué probablemente Dios le respondió y asintió, ¿verdad?, y cambió su decisión, porque Él no quería ir con el pueblo. Y no quería ir con el pueblo porque el pueblo, ¿se acuerdan o no?, hacía poco había hecho un becerro de oro. Y ese pueblo, ¿verdad?, había adorado a ese becerro, olvidándose absolutamente de Dios. Usted se acuerda de eso, ¿no es cierto? En el capítulo 32, ahí aparece cuando el pueblo hace el becerro. Y usted puede leer, ¿verdad?, en los primeros versículos lo que el pueblo cometió delante de Dios. Mire el versículo 8, por ejemplo. En el versículo 8 está lo que el pueblo decía frente al becerro. Dice: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto, adorando al becerro. Producto de eso, Dios dijo: yo no voy a ninguna parte con esto, porque si voy con ellos los voy a consumir. Y ahí aparece la intercesión de Moisés.
Y después que Dios escucha a Moisés, él dice, está bien, voy a ir con ustedes. La pregunta es, y lo vimos el domingo pasado, ¿no? ¿Por qué Dios cambió su decisión? Y dijimos tres cosas. Lo primero que dijimos es que para Dios Moisés no era ningún desconocido, pues Dios había elegido a Moisés. Y nos fuimos al capítulo 3 de Éxodo y vimos, ¿verdad?, cómo Dios lo llama con un propósito. Por consiguiente, también dijimos que si bien Dios expresaba su molestia, reconocía en Moisés al hombre que él había apartado. Incluso dice que lo conocía por su nombre, es decir, era un conocimiento detallado de quién era Moisés. Lo segundo que dijimos es que Moisés respondió, ¿verdad?, a este llamado y a esta elección, confiando en la sabiduría y dirección de Dios. Si tú no vas con nosotros, Señor, ¿qué podemos hacer? Lo cual reflejaba, ¿verdad?, el corazón de este hombre que confiaba y descansaba en la dirección y en la sabiduría de Dios. Y lo tercero que dijimos es que en su oración, ¿verdad?, que lo vimos ahí en Éxodo capítulo 34, versículos 8 y 9, vimos que la oración del patriarca de Moisés era una oración sentida que se identificaba con su pueblo. Como dice el capítulo 34, versículos 8 y 9 de Éxodo, dice, entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz. Y miren lo que dice después, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Es decir, Él no se excluye, y Dios ve ese corazón generoso en ese hombre que intercede por su pueblo. Pero siguió el diálogo entre Moisés y Dios, y aquí quiero entrar, ¿verdad?, en lo que quería compartir con ustedes hoy día, una propuesta. Y Moisés le dice, Señor, muéstrame tu gloria. Eso está en el versículo que acabamos de leer, ¿se acuerdan? Señor, muéstrame tu gloria, versículo 18. Después que Dios le ha dicho, sí, ok, voy a ir contigo y con el pueblo. Y voy a ir con ustedes porque tú has hallado gracia en mis ojos y porque te he conocido, te conozco. Y Moisés parece que se toma la confianza, ¿no? Yo puse ahí en el devocional, ¿verdad?, medio confianzudo. Y Moisés le dice a Dios, muéstrame tu gloria. ¿Saben? Estuve toda la semana buscando bien qué significaba eso. Muéstrame tu gloria. Porque lo que viene a continuación del versículo 18 nos puede llevar a inducir muestras físicas, ¿verdad? Incluso por ahí entramos a veces en la duda si Dios es espíritu o no, porque menciona incluso la espalda. Entonces me he quedado pegado, estudiando, meditando, muéstranos tu gloria. La verdad que es una expresión bastante escasa en la Biblia. Me refiero yo de esa forma tan directa con Dios. Muéstrame tu gloria. Y hay tres cosas que quiero compartir con ustedes hoy día. Como lo he dicho otras veces, gracias a Dios que el Espíritu Santo está en todos sus hijos. Por consiguiente, lo que yo les quiero compartir es una propuesta. No es que yo haya subido al monte Aconcagua, ¿verdad?, y me encontré con el Señor y me dijo, esta es palabra para Cordillera. Por consiguiente, yo les quiero proponer, ¿verdad?, porque no es un pasaje fácil. Sin embargo, hay elementos que son potentes y que quebrantan. Por ejemplo, la primera reflexión que se me vino inmediatamente a la cabeza es la intimidad de Moisés con Dios. Eso me partió, la intimidad. ¿Se da cuenta usted de la familiaridad de Moisés con Dios? ¿Se da cuenta, verdad, de la profundidad que había en el corazón de este hombre para en la presencia misma de Dios decirle, muéstrame tu gloria? Eso, por su sola definición, ya es quebrantador.
Fíjense que ese concepto de intimidad nos muestra, ¿verdad?, la intensidad de la comunión. Un poquito más adelante, lo vimos el domingo pasado, ¿no es cierto? En el mismo capítulo 33 dice el texto que Dios hablaba con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo, con un compañero. Nuestra mente, ¿verdad?, trata inmediatamente, y muchas veces las expectativas son escuchar a Dios, o sea, ese ruido, ¿no? No se olviden que tenemos el Espíritu Santo. Por consiguiente, esta experiencia de Moisés no es antiguo testamentaria solamente, sino que está absolutamente vigente hoy día. Porque innumerables veces el apóstol Pablo, ¿verdad?, en sus cartas en el Nuevo Testamento, nos declara y nos enseña que hemos recibido el Espíritu Santo de Dios. Y hay un pasaje que lo he mencionado innumerables veces, 1 Corintios capítulo 2. Ábralo, por favor. Una vez más. 1 Corintios capítulo 2. Me parece que es el versículo 11. 11 y 12. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Nosotros hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hemos recibido el Espíritu de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Tú has recibido el Espíritu de Dios. Por consiguiente, este concepto de intimidad también está a nuestra disposición. Este concepto de comunión, ¿verdad?, potencialmente también está en nosotros, porque hemos recibido el Espíritu de Dios. No tenemos que ir al monte Sinaí. Moisés estaba en el monte Sinaí. No tenemos que ir al tabernáculo como lo tenía que hacer el pueblo de Israel. Hoy, en esta gracia de Dios, en este nuevo pacto, ¿verdad?, que menciona Pablo, esta intimidad y esta comunión la tenemos en nosotros mismos. Hay otros pasajes también que nos muestran la realidad de la presencia de Dios en sus hijos a través del Espíritu Santo. Ahí mismo en 1 Corintios capítulo 3, capítulo 6, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? ¿No sabéis que sois templo? Que ya no sois vuestros, esa expresión. Ya no nos pertenecemos. O Romanos 5:5, ¿verdad?, que compartíamos ayer con los jóvenes adultos, ¿no? Ese amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Por consiguiente, cuando Moisés dice, muéstrame tu gloria, él está viviendo intensamente un momento de intimidad y de comunión con Dios. Pero no se ponga celoso ni celosa. Tampoco piense como que qué privilegio el de Moisés. Pastor, me encantaría vivir la experiencia de Moisés. ¿Por qué ahora no pasa eso, pastor? Esas consultas y esas preguntas reflejan que no hemos entendido muy bien, ¿verdad?, lo que es el nuevo pacto. Porque el llamado de Dios, ¿verdad?, es a tener esa misma comunión y esa misma intimidad contigo. A lo mejor tú no tienes un Israel, ¿verdad?, en algún lugar que esté esclavizado, pero sí tienes algo que Dios quiere hacer contigo en el lugar que Él te ha puesto. Por consiguiente, cuando examinamos y vemos la vida de Moisés, elegido, amado, escuchado, conocido por su nombre, con un propósito, empoderado, es la experiencia nuestra también. La experiencia tuya y la experiencia mía. Por consiguiente, este primer elemento, ¿verdad?, que nos refleja la intimidad, no es antiguo testamentaria, es absolutamente vigente en el día de hoy. Es algo, ¿verdad?, que Dios anhela
y para lo cual Él ha provisto intimidad y cercanía. Fíjense que es interesante porque esta expresión, muéstrame tu gloria, no está en el contexto de el recibir instrucciones de Dios, ¿no? El recibir mandamientos, ordenanzas. Tampoco está, ¿verdad?, en el contexto del pliego de peticiones, ¿no? Como lo hacía el pueblo, o los reclamos, porque generalmente, ¿verdad?, el ser humano, hombre y mujer, busca esta cercanía y esta comunión porque o tiene temor, ¿verdad?, y quiere obedecer, y si no obedece lo pueden castigar, y si, en fin, no viene a la iglesia o no participa, es como que se siente culpable. O por otro lado, ¿verdad?, frente a los sucesos de la vida, hay peticiones porque necesito que me cambien, mejoren el sueldo, porque necesito, ¿verdad?, que en mi casa haya, en fin, bendición. Y por un lado, ¿verdad?, tenemos las exigencias de Dios y por otro lado tenemos las peticiones que hacemos a Dios. Pero esto no está en ese contexto. Muéstrame tu gloria. Fíjense que el pueblo de Israel se caracterizaba por reclamar. Algunos pasajes, por ejemplo, cuando ellos estuvieron con problemas de agua, ahí en Éxodo capítulo 15, fíjense la reacción del pueblo, Éxodo 15, versículos 23 y 24, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? ¿Qué hemos de beber? Hay otra ocasión, ¿verdad?, ahí en Éxodo capítulo 14, cuando recién salían de Egipto. Éxodo capítulo 14, del versículo 10 en adelante. Y cuando Faraón se hubo acercado, estoy leyendo Éxodo 14:10, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Señor, ayúdanos, vienen los egipcios. Señor, ¿qué vamos a beber? Queremos beber agua. Reclamos. Fíjense, abran su Biblia en el libro de Números. En el libro de Números capítulo 11 hay otros momentos en que nosotros vemos la actitud del pueblo delante de Dios. Números 11, versículo 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar. Y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Estamos aburridos, puro maná. Allá teníamos alimento. Reclamos, quejas, peticiones, ruegos, insatisfacción. Israel, ¿no? Miren, ahí mismo en Números, capítulo 14. Miren, versículo 2. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Reclamos, quejas, peticiones, frustración, presión delante de Dios. Y Moisés decía: muéstrame tu gloria. ¿Qué diferencia?
¿Qué diferencia? Moisés pertenecía al mismo pueblo. Usted me va a decir, sí, pero él fue elegido por su nombre. Sí, pero Israel también fue elegido. Y Dios se los dijo en el capítulo 19 de Éxodo. Dios se los dice. La diferencia de intimidad, la diferencia de cercanía de los unos y del otro. Y podemos encontrar muchas otras circunstancias que reflejaban, ¿verdad?, la diferencia entre la relación de vida íntima que Moisés tenía con Dios. Fíjense que había en él un deseo de conocer más a Dios. El pueblo se aterraba y se asustaba y no quería relacionarse con Dios. Miren, en el capítulo 20 de Éxodo, vuelva a Éxodo. Yo le dije que íbamos a ocupar siempre harta Biblia. Éxodo 20, del 18 al 21. Éxodo 20, del 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. No hable Dios con nosotros. No queremos hablar con Dios. Le tenemos miedo. Mejor habla tú. Y tú di a nosotros lo que Él te dijo. Nosotros vamos a estar acá de lejitos. El pueblo no quería hablar con Dios. En Deuteronomio capítulo 5, versículo 27 dice, acércate tú, el pueblo de Israel le dice a Moisés, acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Deuteronomio 5, 27. Sin embargo, Moisés buscaba conocer más a Dios. Muéstrame tu gloria. El deseo de intimidad con Dios. El deseo de comunión con Dios. El deseo de conocer a Dios. Esta es una expresión, ¿verdad? O una realidad más que expresión que muchísimas veces las encontramos en los Salmos. Si tú abres tu Biblia en los Salmos, ¿verdad?, vas a ver cómo el salmista clamaba el capítulo 42 de Salmos, que es un salmo muy conocido, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Sed de Dios. Mi vida se nutre. Mi vida se vivifica. Mi vida se satisface en la comunión y en la presencia con Dios. Muéstrame tu gloria. La intimidad con Dios. Una intimidad que se construye, una intimidad que se disciplina, una intimidad, ¿verdad?, que se intenciona. ¿Y qué tiene que ver con el deseo de estar y de permanecer en la presencia de Dios? El deseo de estar en la presencia de Dios. El Salmo 139 dice que siempre estamos en la presencia de Dios, ¿no es cierto? ¿A dónde huiré de tu espíritu? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si me fuere a lo profundo, ¿verdad?, también tú estás ahí. Pero aquí estamos hablando de otra cosa. No estamos hablando, ¿verdad?, de la realidad de que siempre estamos en la presencia de Dios. Aquí estamos hablando del anhelo que yo como individuo, como persona, como hombre, como mujer, tengo en mi corazón de estar, de buscar, de conocer, de adorar a Dios. Y la expresión de Moisés, ¿verdad?, era en el medio de un pueblo soberbio, obstinado, idólatra, murmurador. O sea, no podríamos decir que las condiciones, ¿verdad?, eran óptimas. Porque mientras el pueblo, ¿verdad?, rechazaba a Dios, no quería estar cerca de Dios, tenía pavor, terror, no queremos hablar con Dios, mejor habla tú. Pastor, era usted porque el Señor a usted le escucha. ¿Sabe? Traje a mi esposo. Hable con él. Y ore usted con él. Pastor, aló, sí, ¿sabe qué? Tengo un compañero en la oficina que le ha hablado al Señor, pero me gustaría que viniera usted. Y levantamos ídolos. Eso es triste, hermanos. Eso es triste hasta las lágrimas.
Porque no entendemos lo que Dios quiere. Dios quiere relacionarse contigo, no conmigo para que yo llegue a ti. ¿Me entiendes? Es contigo, con cada uno de ustedes, conmigo, para que también tengamos la experiencia de Moisés. Señor, muéstrame tu gloria. Intimidad, cercanía, comunión, anhelo, deseo. Hay una retroalimentación, hay un mover del Espíritu Santo, porque lo que acabamos de leer también nos muestra que Dios nos ha dado de su Espíritu, de modo que no es un monólogo. No es que yo me coloque, ¿verdad?, me disponga y empiezo a anhelar, empiezo a desear, pero Dios está en el trono. Oye, este compadre otra vez viene a hablar. No es así. Porque Él incluso nos ha dado el recurso. ¿Y cuál es el recurso? Y perdonen que lo mencione de esta forma, ¿verdad?, que suena un poquito instrumental. Su Espíritu Santo. Para que podamos entender lo que de Él recibimos. Por consiguiente, esa intimidad de Moisés está ahí puesta sobre la mesa para nosotros. Qué lindo este pasaje, pastor. La verdad que cada vez que lo leo me emociona. Me encantaría tener la experiencia de Moisés. ¿Cómo que te encantaría tener la experiencia de Moisés? Tú tienes esa posibilidad ahora mismo. A través del Espíritu Santo que Dios te ha dado. A través de la obra de Cristo en tu vida. Pablo dice, ya no son extranjeros, ni son raros, advenedizos, extraños. Ustedes son miembros de la familia de Dios. Y si usted va a mi familia, ¿verdad?, en un rato más al almuerzo, avíseme así para preparar. Usted se va a dar cuenta que no hay ningún hijo mío que coma en otro lugar más que en la mesa junto a nosotros. Y todos conversamos, y todos peleamos, y todos nos reímos. Familia. Familia. Intimidad. Cercanía. Deseo. Y cuando falta uno, ¿verdad? Oye, ¿a qué hora va a llegar? Dijo que iba a venir, no, otra vez. El domingo pasado igual no comimos con él. Pucha, qué lata. Familia. Señor, muéstrame tu gloria. Tú tienes esa bendición en tus manos. No tienes que sentir esa lejanía, ¿verdad? Salvo que haya algo que no está resuelto en tu vida y que tú sí sabes. Que constriñe, que entristece, que obstaculiza el Espíritu Santo. Pero esta intimidad y comunión con Moisés es tremenda. Lo segundo que quería compartir con ustedes, queridos, es la petición misma. Muéstrame tu gloria. Esta palabra gloria en hebreo es kavod. Kavod. Y es una palabra que significa, lo tengo aquí subrayado. Miren lo que significa esta palabra. Es la manifestación de una persona enfatizando la impresión que ha producido en los demás. Eso significa gloria, kavod. Es la manifestación de una persona donde se enfatiza la impresión que esa manifestación produce en los demás. Usted ubica a Tomás González, ¿no es cierto? Tomás González, cuando se manifiesta, impresiona a los demás, ¿no? ¿Cuándo se manifiesta Tomás González? Cuando está con su uniforme de atleta, y cuando tiene que saltar sobre el caballete, cuando tiene que subirse a la argolla. Ahí se está manifestando Tomás González. Y esa manifestación de Tomás González, ¿verdad?, impresiona. Y por eso, ¿verdad?, ante su manifestación y la admiración que provoca su manifestación, él accede y tiene gloria. Porque la manifestación de él nos ha impresionado. ¿Qué estaba pidiendo Moisés en ese momento? Señor, manifiéstate. Manifiéstate.
en medio de toda esta situación, Señor, quiero ver tu manifestación. Porque Moisés sabía que la manifestación de Dios era portentosa y sobrenatural. Por consiguiente, ¿verdad? Esa manifestación poderosa y sobrenatural iba a provocar esa admiración, ¿verdad? Esa honra y esa gloria a Dios mismo. Eso es lo que estaba pidiendo Moisés. Ustedes ubican a Mandela, ¿no? Mandela, este líder sudafricano que estuvo, no sé, creo que 28 años en la cárcel, falleció a los 95 años. Y cuando él fallece, se dio cuenta, ¿verdad?, lo que él provoca. Toda, ¿verdad?, prácticamente todas las naciones y sus representantes presentes en sus funerales. El recuerdo de lo que él hizo. La manera en que él cambia la historia de una nación. ¿Y cuál fue su manifestación? ¿Cuál fue su manifestación? Él decidió perdonar. Lo que Moisés está pidiendo es eso. Manifiéstate en medio de la soberbia de este pueblo. Porque no se olviden que el contexto de la oración de Moisés es la intercesión por su pueblo. No es que él se haya ido por otro camino. Como que algo le pasó en alguna neurona, ¿verdad? Y cambió el tema. No, él está intercediendo por su pueblo. Está delante de la presencia, la magnificencia de Dios. Y es como que Moisés le estuviese diciendo, manifiéstate, Señor, manifiéstate. Quiero ver tu manifestación, porque tu manifestación, ¿verdad?, es poderosa. Moisés la había visto. Desde el mismo momento, ¿verdad?, en que es llamado en la zarza. Esa zarza que ardía y no se consumía. Después la vio, ¿verdad?, en su vara. ¿Se acuerda que el domingo pasado mencionamos cuando su vara es transformada en culebra? Después la vio, ¿verdad?, en todo el ministerio que él hace en Egipto delante del faraón, las 10 plagas. Es decir, en cada momento Moisés había visto la manifestación poderosa de Dios. Y en este contexto, ¿verdad?, cuando Dios ha resuelto no ir, porque no quiere ir, porque es un pueblo porfiado, pareciera que Moisés le dice, Señor, manifiéstate. Lo que tú vas a hacer, ¿verdad?, ese portento, ¿verdad?, va a provocar la admiración. ¿Se acuerdan del diálogo de Jesús con Marta, no? Cuando muere Lázaro. Ahí en el capítulo 11 de Juan, versículo 40. Cuando él está frente al sepulcro. Juan 11, 40. Y Marta le dice, él pide que se corra a la piedra, y Marta le dice, Señor, oye, ya 3, 4 días está, pero putrefacto. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? No te he dicho que si crees, verás la manifestación de Dios poderosa. No te he dicho que si crees, verás la manifestación de Dios, y todos van a quedar maravillados, ¿verdad?, y sorprendidos de lo que Dios va a hacer en esta hora. Y va a recibir la gloria, porque es Él el que va a resucitar a Lázaro. Solo tú tienes que creer. Cuando Jesús está orando en Getsemaní, fíjense en el capítulo 17 de Juan. Estas palabras, gloria, en el Nuevo Testamento es doxa, que es el mismo equivalente a kabot, ¿verdad?, pero en griego. Y fíjense que en el capítulo 17 de Juan, nosotros encontramos en los primeros versículos, versículo 1, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique. Glorifica a tu Hijo. Es decir, Jesús entendía, ¿verdad?, que lo que Él iba a vivir y experimentar era una manifestación de amor portentosa, sobrenatural, pero que tenía su fuente y su esencia en su Padre. Glorifica a tu Hijo.
Pero también sabía Jesús, ¿verdad?, que ese acto de entrega y de sacrificial iba a glorificar a su Padre. ¿Por qué? Porque Él era su Hijo. Por consiguiente, ¿verdad?, lo que iba a suceder es que este acto sublime de sacrificio por amor iba a glorificar a ambos. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. La gloria es para Dios. Pero quien vive el sacrificio mismo es Jesús, porque Él decide entregar de mutuo propio su vida. Y Dios lo glorifica porque le da el poder para soportar esa etapa dolorosa y triste. Y vencer incluso la muerte. Moisés está pidiendo: Señor, manifiéstate. Manifiéstate, que todos queden maravillados y que todos te agradezcan, que todos te den las gracias y que todos te den la gloria. Manifiéstate. Esa es la petición de Moisés. Usted no tiene a lo mejor un contexto complejo y difícil donde quiera que Dios se manifieste. Usted no tiene a lo mejor un contexto, ¿verdad?, que le es antagónico, adverso, amenazador. A lo mejor usted hoy día está exactamente viviendo un momento de decadencia y desfallece y duda y no cree. Y tal vez más que nunca a lo mejor usted puede hacer suya esa oración de Moisés: manifiéstate en mi vida, manifiéstate en mi familia, manifiéstate en mis hijos, manifiéstate en mi pareja, porque tú tienes el poder. Y cuando tú te manifiestes, la gloria y la honra es para ti. Por eso que la Biblia dice que Dios es celoso de su gloria. Y cuando aparece algún individuo, alguna persona, hombre o mujer, ¿verdad?, que quiere disputar esa gloria, hay juicio de Dios. Mía es la gloria, dice el Señor. Y eso es algo que al hombre o a la mujer, sobre todo ese corazón duro, rebelde, orgulloso y soberbio, no lo puede aceptar. La Biblia dice que es Él, en Primera de Tesalonicenses me parece, es Él el que produce el querer como el hacer. Todo es de Él. Todo es para Él. Y todo es en Él. Por eso, ¿verdad?, y aquí entro en la tercera reflexión, que cuando le responde Dios a Moisés, fíjense cómo le responde, pareciera una respuesta dura. Voy a tener misericordia y clemencia de quien yo tenga clemencia y misericordia. No me puedes ver porque si me ves vas a morir. Te voy a mostrar mis espaldas, pero no me podrás ver. ¿Qué está haciendo Dios? Está estableciendo, ¿verdad?, su santidad y su posición. Si bien hay gracia, hay comunión, ¿verdad?, hay cercanía, Él es Dios. Él es Dios. Y Él hace, escuche bien, Él hace como Él quiere. Qué complicado esto. A mí me enseñaron otro Dios. El Dios de la Biblia es ese. Por eso que en la respuesta, fíjense lo que Dios le dice a Moisés: tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. No podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Dios respondió. Dios respondió. Pero su respuesta dejó por sentado quién era Él. Evidentemente Él no podía mostrar, fíjense que esta palabra, ¿verdad?, muéstranos tu gloria. Ojo, porque es importante este detalle. No tiene que ver con la esencia de Dios, sino que tiene que ver con la manifestación de Dios. Porque la respuesta de Dios deja por sentado que ningún hombre lo puede ver en su esencia, porque Él es santo.
Pero sí lo que puede ver el hombre es su manifestación. Y por eso, dicen algunos teólogos, que se menciona, ¿verdad?, este concepto de espalda, porque el hombre no puede ver a Dios, pero sí puede ver lo que Dios hace después que Dios lo ha hecho. El hombre puede ver los vestigios de Dios cuando Él pasó, pero no puede ver a Dios. La manifestación de Dios. Y esa respuesta también es válida para nosotros. Por eso, amados hermanos, cuando Jesús estaba con sus discípulos, ¿se acuerdan ustedes? Ahí en el capítulo 14, Felipe le pregunta a Jesús, muéstranos al Padre. ¿Se acuerdan o no? Juan 14, 9. No es equivalente, ¿verdad?, a la petición de Moisés, muéstrame tu gloria. Pero sí, ¿verdad?, Felipe quería conocer a Dios y tener esa experiencia con Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué significa eso? Significa que como nadie puede ver a Dios y solamente podemos ver su manifestación y podemos ver lo que Él ha hecho, cuando ya lo ha hecho, Dios envió a su Hijo, que es la única forma que tenemos de entender y, entre comillas, ver a Dios. ¿Quieres ver a Dios? Ve a Jesucristo. ¿Quieres ver a Dios? Anda a la cruz. ¿Quieres ver a Dios? Recibe a Jesucristo en tu corazón. No hay otra forma. Por eso que Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otra forma. Ese muéstrame tu gloria de Moisés, ¿verdad?, era un anhelo de manifestación, pero era imposible que él pudiese ver a Dios. Y la manera de ver a Dios es a través de Jesucristo. Y miren este último pasaje, ahí mismo en el Evangelio de Juan, ¿no? Juan capítulo 14, ahí mismo en el capítulo 14, versículo 21. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré. ¿Y qué dice después? Y me manifestaré a Él. Me manifestaré a Él. Jesús. Por eso, hermanos amados, el discurso, la prédica, la reflexión termina en Jesús, el autor y consumador de la vida. Esta historia, este diálogo, esta oración, esta petición de Moisés no es algo aislado, no es una historia, ¿verdad?, para colorear en la escuela dominical, no es un cuento, ¿verdad?, sino que es algo que está absolutamente en la dirección, de manera transversal, en el plan de redención de Dios. Jesucristo. 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 Grábate ese nombre. Conoce a esa persona. Sigue a esa persona. Jesucristo. Tengamos un momento de oración.